Capítulo 9. A su llegada a la Ciudad de México, Adolfo de Jesús Constanzo empezó a recopilar en una libreta de bordes dorados una lista de sus hechizos, maldiciones, clientes y seguidores, como un mapa místico del crecimiento de su culto y su descenso a la oscuridad. Este diario arcano reveló que Omar Francisco Orea Ochoa fue el primero en ser rayado por la mano de Constanzo, iniciado en Palo Mayombe el 12 de octubre de 1983. Muchas páginas siguieron a esta iniciación, muchas dedicadas a adivinar su futuro, hechizos de protección y orishas, patronos, Eleguá y Ogún. Para protegerlo del mal, Constanzo instruyó a su joven amante para que construyera un caldero especial para las ofrendas de corazones de pollo, cabras, vacas y gatos. Omar lo preparó él mismo bajo la dirección de Constanzo y lo dedicó a Ogún, el dios del metal. Después de que Martín y Jorge fueron iniciados, el siguiente rayado, según los diarios, fue una mujer llamada Pilar, que desapareció misteriosamente un año después. Ese mismo año fue ungida otra alta sacerdotisa del culto durante un sangriento ritual de sacrificios de animales. Era la exnovia de Martín, Mara, nombrada como palera en los diarios de Constanzo. Durante un tiempo vivió en el departamento de la calle Pomona con Omar, Martín y Adolfo, pero igualmente desapareció y fue reemplazada años más tarde por otra sacerdotisa llamada Sara Aldrete. La policía mexicana ha buscado sin éxito a las dos mujeres desaparecidas, lo que los llevó a suponer que Pilar y Mara podrían haber perdido el favor de Constanzo y probablemente se convirtieron en víctimas de sacrificio. Sin embargo, no hay pruebas. Simplemente la policía no sabe con seguridad qué pasó con ellas. Simplemente desaparecieron como otros miles de casos de gente desaparecida en la Ciudad de México. No mucho después, también fueron iniciados Carla, Damián, Francisco y varios otros en el culto, siendo rayados por el cuchillo de Constanzo, en una habitación llena de sangre y humo, nombrándose su padrino y sellándolos con votos de obediencia que aún no alcanzaban a comprender. Pero sin importar cuándo fueron iniciados, Martín, Jorge y Omar seguían siendo el círculo íntimo de los seguidores de Constanzo. No solo fueron iniciados como miembros, sino también como mayordomos de la prenda. Cada uno de ellos estaba facultado para ayudar a Constanzo a construir y utilizar el malvado y mágico enganga. El padrino también lo llamaba su prenda, su joya inestimable. Después de un año de practicar limpiezas y la adivinación sin un enganga, decidió que era tiempo de poner a trabajar su más oscuro conocimiento mágico. A mediados de 1985, Constanzo y sus 3 ayudantes invadieron un viejo cementerio ubicado en una colonia humilde de la Ciudad de México. Moviéndose entre las tumbas, encontraron una reciente de menos de un año y rasparon el suelo hasta que toparon con el ataúd, abrieron la tapa y recogieron el cráneo, tibias, huesos de los dedos del pie, costillas y dedos de las manos, que según la magia del Congo, proporciona al espíritu del enganga la inteligencia, la capacidad de caminar y la capacidad de agarrar cosas. El espeso olor a muerte se aferraba a los huesos y mechones largos de cabellos brotaron espantosamente de la parte superior del cráneo. Como toda la magia en palo, el robo y la creación del enganga solo podían hacerse cuando la luna estaba en fase creciente. Constanzo siempre se mostraba preocupado por las fases de la luna, consultando en ocasiones calendarios astronómicos y almanaques para planear las ceremonias. Los paleros temen la luna menguante, porque en esa fase la magia pertenece a Ifa, la muerte. Cualquier hechizo podía terminar en desastre y volverse contra quien lo lanzaba si la luna no era propicia. Este es un antiguo principio común a muchas religiones y creencias mágicas. La luna nueva y su crecimiento es tiempo de poder. La luna menguante, tiempo de peligro. Tampoco la enganga podía construirse con cualquier resto humano. El cráneo tenía que ser de alguien que haya sufrido una muerte violenta, en un accidente o víctima de un asesinato, y también tenía que haber sido una persona violenta, como un brujo o un criminal. Lo mejor era el cráneo de un hombre violento que haya tenido una muerte violenta, porque su espíritu no se resistiría a hacer el mal bajo las órdenes del palero, y su muerte repentina confundía el espíritu y podía ser fácilmente sometido a la voluntad de Constanzo. Como pago a los espíritus en la tumba, dejaron una pequeña pila de monedas y un pollo sin cabeza en un pequeño charco de sangre.
Constanzo regresó conduciendo su auto al departamento de Montes, con los restos envueltos en una tela negra. Los colocó cuidadosamente delante del altar y luego se tiró al suelo mientras sus mayordomos se ponían en círculo a su alrededor, cantando las invocaciones en la lengua patua que Constanzo les había enseñado para esta ocasión. Omar cubrió a Constanzo con una sábana blanca y lo rodeó con 4 velas encendidas, como en un velorio. Así es como el palero acoge a los muertos dentro de él. Entonces, uno de los mayordomos colocó 7 montones de pólvora en la punta de un cuchillo afilado y lo sostuvo sobre una de las velas, esperando inmóvil. Después de unos momentos, el rostro de Constanzo se contorsionó y se puso rojo, mientras su cuerpo se ponía rígido y se le hinchaban las venas de los brazos y el cuello. Tenía los puños cerrados con tanta fuerza que aparecieron unas pequeñas lunas de sangre en donde apretaban las uñas. El espíritu del muerto estaba tomando posesión de él, moviéndose desde el cráneo aún con tierra hasta el padrino, tal como Constanzo les había dicho que sucedería. Al parecer, estaban asistiendo a la posesión espiritual de su líder. Rápidamente, como les había enseñado su padrino, Omar se dirigió al espíritu y le preguntó: ¿Estás de acuerdo en trabajar para el padrino? ¿Vivir en su enganga y servirlo como tu amo? Sí, le serviré. Una voz que nunca habían escuchado salió de los apretados dientes del padrino. Era una voz de ultratumba. Entonces, la voz sonó como una risa ahogada, como si la boca de Constanzo estuviera llena de la tierra del cementerio. Después, el espíritu cayó. Los 3 ayudantes estaban paralizados, viendo fijamente a su padrino, y en ese momento saltaron las chispas del cuchillo que estaba sobre la vela. Omar, Martín y Jorge saltaron como niños, mientras Constanzo se levantaba y sus rasgos volvieron a la normalidad. En caso de que la voz del espíritu les hubiera dicho que no, el cráneo y los huesos no servirían y tenían que regresar al cementerio a enterrarlos nuevamente y comenzar todo de nuevo. Y si la pólvora no hubiera ardido de repente, era un mal presagio que podía estropear la potencia de la magia. Pero todo había salido perfecto. Constanzo se puso de pie mientras se quitaba la sábana y les anunció que la ceremonia había sido un éxito. Les ordenó que trajeran el caldero mientras aplaudía contento como un niño con juguete nuevo. No parecía afectado por la experiencia en lo absoluto, lo que tomaron sus seguidores como otra muestra de fuerza y poderes notables. Con la aprobación del espíritu, los restos fueron arrojados dentro del caldero de hierro negro. Le colocaron monedas como pago y un trozo de papel con el nombre del muerto. También echaron dentro tierra de panteón, una tortuga asada, espigas de ferrocarril, una cabeza de cabra, cuernos de ciervo, chiles, especias, ajo, insectos venenosos, monedas, cáscaras de coco, un gato negro hervido y otros ingredientes. Fueron amontonados dentro del caldero junto con los restos humanos, almacenando en el pequeño universo todos los suministros que podría necesitar o querer el espíritu. En el centro de la mezcla estaban los 28 palos de madera, que anteriormente habían preparado con rituales sagrados. Constanzo había pedido permiso al espíritu de cada árbol para poder cortar una de sus ramas, pagando al espíritu con una ofrenda de hierbas y monedas que enterró en sus raíces, junto con sangre de pollo. Terminado el horrible caldero, ya era lugar adecuado para el Enquisi, palabra bantú con la que se designa al espíritu humano que habita la enganga. A partir de ese día, tendrían que negociar, engañar o sobornar al Enquisi con dinero, sangre y sacrificios para que potenciara los hechizos mágicos de Constanzo. Haría el bien o el mal bajo sus órdenes. Durante las ceremonias, Constanzo se dirigía a él como Tata Enquisi, padre del espíritu como lo conocen los paleros. Su enganga podía destinarse a 2 tipos. Podía dedicarse a la rama buena del palo mayombe o bien a la parte más oscura de la religión. Los que la dedican al bien no utilizan el gato negro y en vez de eso agregan un crucifijo y agua bendita, haciéndose paleros cristianos, teóricamente incapaces de trabajar el mal. Los que la dedican al mal no ponen el crucifijo y se conocen como paleros judíos, en referencia a la supuesta maldad del judaísmo, no porque los hebreos o el pueblo judío sean malos, sino simplemente porque ellos no son bautizados con agua bendita, que en el folclore afrocaribeño cristianizado es el antídoto universal contra las maldiciones. A pesar de que en las sesiones con nuevos clientes Constanzo se ostentaba como practicante de santería cristiana y palo mayombe,
sus engangas nunca incluyeron un crucifijo ni agua bendita. Como claramente muestra en sus diarios, la magia de su enganga estaba dedicado a su espíritu guía personal, Kadimpembe, el devorador de almas, la versión palera del diablo. Su enganga fue construida para infligir maldiciones, enfermedades y muerte, no para buenas obras. Al día siguiente, Constanzo reunió a sus mayordomos en el oscuro cuarto trasero. Todos estaban vestidos de blanco. Se sentó en cuclillas ante el caldero y lo roció con ron y humo de cigarro. Después, sacrificó un gallo y una gallina y ofreció su sangre. En las futuras iniciaciones, la sangre de los rayados se vertería en la mezcla del enganga, pues el malvado Enquisi prefiere la sangre humana, les dijo Constanzo a sus seguidores. Con los cuernos del ciervo o con uno de los palos, Constanzo comenzó a empujar la mezcla dentro del caldero, lo que se llama jugar con el enganga, y convocó al Enquisi para que obedeciera sus órdenes y realizara un bilongo, un hechizo mágico. Les dijo que ya era hora de que el Enquisi asumiera su primera misión. «Ahora somos una familia», les dijo a los reunidos. Luego le susurró a la enganga con voz ronca. «Protege a nuestra familia del mal. Haznos ricos y tráenos nuevos creyentes». Omar temblaba dentro de la habitación. Sentía a Constanzo más poderoso y lejano que nunca. Al parecer, el hechizo funcionó. Los clientes comenzaron a llegar rápidamente con Omar y Montes, mostrando a Adolfo como un dios en los bares de la zona rosa. También Constanzo comenzó a moverse cada vez más dentro del mundo del modelaje y el espectáculo, y rápidamente comenzó a ganar gran reputación de poderes psíquicos y una aparente habilidad para realizar cualquier tipo de trabajos mágicos para atraer éxito, venganza o cualquier cosa que los clientes quisieran. El cambio de la magia blanca de la santería al lado oscuro del palo mayombe lo convirtió en una estrella. Las personas con cierto gusto por lo oculto, amas de casa, artistas y hombres de negocios asiduos al mercado de Sonora, comenzaron a acudir con Constanzo. Se sentían fascinados por las habitaciones oscuras y humeantes, los cantos africanos, la sangre de los animales sacrificados y, como colofón del espectáculo, la vista de ese hombre poseído, con el rostro transformado como si llevara una máscara. Pero todos sabían que no llevaba ninguna máscara. Era real, lo que resultaba aterrador. Pero ganaba mucho dinero. El negocio iba tan bien que a principios de 1985, Constanzo fue capaz de comprar un departamento nuevo y espacioso, un piso entero en la calle Pomona, en un barrio de moda en la Ciudad de México, la colonia Roma. Martín y Omar se mudaron con él. Esta fue la primera de una larga serie de propiedades que adquirió el trío. Antes de que terminaran de amueblar el departamento, mandaron hacer un elaborado altar de mármol para los santos y reservaron un cuarto especial para las ceremonias más secretas. Constanzo llamó a esa habitación su cuarto de los muertos. Dentro realizaba su magia más malvada. Cuando alguno de sus clientes decidía que ya no necesitaba más sus servicios, les decía que tenía que realizarles un último ritual y los encerraba en esa habitación durante horas, donde los golpeaba y les hacía cortes con su cuchillo caliente que rociaba con ron. En este lugar guardaba su enganga. Uno de los primeros clientes que experimentó el nuevo nivel de magia negra de Constanzo fue Oscar Atié, un cantante de pop, rubio de ojos azules, popular en esa época y fue estrella por mucho tiempo de un famoso programa de variedades en la televisión mexicana. Sin embargo, en 1986, sus discos ya no se vendían como antes y le faltaban ofertas de trabajo. Le dijo a un amigo que necesitaba cambiar su suerte. Se corrió la voz y mientras un día se encontraba bebiendo en un bar de la zona rosa, un joven estudiante universitario con cara de duende se le acercó y le pidió un autógrafo, y comenzaron a platicar. «Conozco a un hombre que puede traerle suerte a cualquiera. Es un brujo», le contó Omar, y Oscar se sintió intrigado por lo que aceptó conocer a Constanzo. Omar llevó a Atié a un restaurante ubicado en Insurgentes llamado Vips, parecido a un American Denny's, donde venden hamburguesas con papas fritas. El restaurante es popular en México, a quienes les gusta lo americano, incluso en restaurantes. Vips era uno de los restaurantes favoritos de Constanzo, ya que parte de su pasión eran las hamburguesas. Compraba la ropa, joyas y los autos más caros, pero no tenía un gusto sofisticado para la comida. Prefería comer Whoppers en Burger King
o cuartos de libra en una de sus cadenas favoritas de Texas, Whataburger. Pero en México se conformaba con Vips. A menudo, allí se podía ver a Constanzo y sus seguidores riendo y hablando en los booths de vinilo naranja, después de una noche de magia negra, bebiendo café, Coca-Colas y comiendo hamburguesas. Cuando esa noche de 1986, Omar llevó a Thiers a la mesa de Constanzo, el cantante se quedó impresionado por ese hombre serio de aspecto severo, que se veía altivo incluso comiendo una hamburguesa. Después de presentarlos, Omar los dejó solos. Entonces, Constanzo hizo a un lado su plato vacío y le dijo que él podía ayudarlo a mejorar su carrera, trayéndole contratos, discos de oro y cualquier cosa que quisiera. ¿Y cómo harías eso?, le preguntó a Thiers casi riendo, pero poniéndose serio ante la mirada de Constanzo. Te haré algunas limpias para purificar tu espíritu y cambiar tu suerte. Tú serás rayado. Además, no te costará mucho. Te cobraré solo $2,000, le dijo Adolfo mientras observaba el costoso Rolex y el traje hecho a medida del artista. Lo siento, pero no tengo ese dinero, le contestó. Constanzo parecía imperturbable, como si esperara esa respuesta. Asintió con la cabeza y le dijo: No importa, te haré el favor si tú me haces uno a cambio, le dijo. ¿Y qué favor es ese?, le preguntó a Thiers. Me caes bien, le dijo Constanzo cambiando la expresión de su rostro y mostrándose sincero, lo que desconcertó un poco al cantante. Parecía otro hombre. Yo limpiaré tu espíritu de forma gratuita y a cambio tú me traerás más clientes. Conoces gente muy rica dentro del medio artístico. Háblales de mí. ¿Eso es todo?, preguntó Oscar. Por primera vez desde que entró al Vips, vio a Constanzo sonreír. No sabía si le gustaba esa sonrisa fría. Eso es todo, le contestó. Las limpias son básicas en la santería, y también las usan los curanderos mexicanos, así como muchas otras religiones. Por ejemplo, el bautismo es como una limpieza espiritual, vestigio de la magia más primitiva, la simpática, que invierte objetos físicos con fuerzas invisibles y poderes espirituales. Normalmente una persona que recibe una limpia cree que los malos espíritus o una magia maligna ha contaminado su cuerpo y por eso debe ser limpiado. Usualmente se utilizan vasos con agua y huevos crudos para atrapar el mal, mientras el cuerpo es barrido con hierbas, ramas, incluso pollos o palomas, para limpiar a la persona afectada. Cuando conoció a Oscar Atié, Constanzo ya había trasladado la mayor parte de las ceremonias en el cuarto trasero del departamento de Jorge Montes a su lujoso departamento de la calle Pomona con su habitación de los muertos. Sin embargo, por razones que no explicó Constanzo, el cantante fue llevado desde la casa de Constanzo a otra dirección, a una casa en los suburbios de Ciudad Satélite, en el Estado de México. Cuando Oscar llegó para la ceremonia, fue escoltado a una habitación oscura. Por el camino, vio una gran cantidad de veladoras que ardían en mesas cubiertas por cartas del tarot extendidas. También vio cajas apiladas hasta el techo de aparatos electrónicos como televisores, cámaras, grabadoras de cassette y muchos otros productos extranjeros. Constanzo notó cómo miraba la mercancía. Sonrió y le dijo: «Sí, también los vendo. No te olvides de decírselo a tus amigos». Atié llegó a una habitación donde lo dejaron solo. Estaba llena de velas, figuras de santos cristianos y extraños altares que no reconocía. También había un olor que no podía identificar, un olor de carne podrida. Después de 15 minutos, Adolfo, Omar, Martín y varios otros entraron a la habitación. Lo sujetaron y le vendaron los ojos mientras lo sentaban en una silla en el centro de la habitación. Constanzo comenzó a cantar en un lenguaje extraño. Cuando preguntó qué estaba sucediendo, Constanzo le ordenó: «¡Silencio! ¡No te muevas!». Luego siguió cantando. Atié escuchó el ruido de los pies que se movían por la habitación y luego sintió el olor a alcohol y humo de tabaco. Sintió como las ramas rozaban su cuerpo, seguido de un dolor agudo y caliente en la espalda, como si lo estuvieran arañando. Eso fue todo, y Constanzo declaró que estaba purificado. Tiempo después, Atié negó tener cualquier conocimiento de los crímenes cometidos por Constanzo. Dijo que no era un seguidor ni miembro del culto. Él solo recibió algunas limpias espirituales a cambio de darlo a conocer. Dijo que lo rechazó cuando Constanzo le insistía para realizarle más ceremonias.
Sin embargo, él sabía cosas. Por eso la gente iba con él, y todo lo que me dijo se hizo realidad. Mi carrera se levantó después de ir con él. Atié cumplió su palabra y comenzó a correr la voz de los poderes de Constanzo entre sus amigos y conocidos del medio. Muchas celebridades mexicanas acudieron a Constanzo, entre ellas Irma Serrano, Lucía Méndez, Alfredo Palacios, el estilista de las estrellas. Todos ellos negaron conocer a Adolfo cuando sus asesinatos salieron a la luz, pero todos ellos fueron atraídos por sus supuestos poderes psíquicos y su clarividencia, y lo más importante, su habilidad de traerles suerte y éxito. Había muchos otros clientes que no eran famosos, pero sí ricos, como el dueño de una joyería chic en la zona rosa, que le pagó miles de dólares por sus predicciones y después se convirtió en su seguidor. Constanzo también empezó a ser conocido por delincuentes, muchos de ellos narcotraficantes, que lo buscaban para protección mágica y venganza. Un traficante llegó a pagar $40,000 por su protección mágica en un periodo de 3 años. En el diario de Adolfo se encontraron 31 clientes y seguidores regulares. Algunos de ellos pagaban hasta $4,500 por un ritual que duraba menos de 1 hora, una tirada de conchas seguido de alguna instrucción para hacer alguna ofrenda a los dioses. Incluso, para la comodidad de sus clientes, desarrolló una lista de precios como un menú mágico. El sacrificio de un gallo negro costaba $6, una cabra, $30, una boa constrictor, $450. Entre más grande y exótico era el animal, más era el precio. $3,100 por un cachorro de león, $1,100 por una cebra adulta. Pero la mayoría de los clientes de Constanzo no se involucraban en esas extravagancias, solo iban por limpiezas sencillas. Uno de sus clientes fue Florentino Ventura Gutiérrez, jefe de la Interpol en México, que no tenía nada que ver con el mundo del espectáculo. Ventura había sido primer comandante de la Policía Judicial Federal, equivalente al director del FBI en México. En 1985 se convirtió en director de la Interpol en México, la organización de investigación criminal con sede en Europa, convirtiéndolo en uno de los personajes más poderosos y respetados del país. También era respetado por los agentes antidrogas de Estados Unidos, por su postura resistente contra los narcotraficantes y tenía extensos contactos en la CIA. Era un agente activo de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos en México, donde abundaban los agentes de la KGB, que encontraron en México una perfecta base de operaciones donde el gobierno no imponía restricciones a los agentes comunistas. En consecuencia, la CIA y la KGB competían constantemente por la lealtad de ciertos mexicanos influyentes. Ventura fue designado para llevar el caso político más explosivo de esa década para el gobierno de México, el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Ventura fue el responsable de poner tras las rejas al presunto autor intelectual, Rafael Caro Quintero, después de que fuera deportado por la DEA desde su escondite en Costa Rica. Pero había agentes americanos que tenían dudas sobre Ventura. Sospechaban que encubrió a altos mandos mexicanos implicados en el asesinato de Camarena. Pero, sin embargo, en algo estaban de acuerdo tanto partidarios como detractores. Florentino Ventura era el perfecto cliché del clásico policía, profesional y rudo. Y por eso se había convertido en uno de los hombres más poderosos de la policía mexicana. Sus colegas no tenían idea de su vida secreta, lo que agranda el misterio que lo rodea. Ocultaba muy bien su creencia en la brujería y pocos sabían que continuamente buscaba protección mágica de sus innumerables enemigos. Así que muy pocos sabían que esa búsqueda lo había llevado a un departamento de la calle Pomona, con un hombre llamado Adolfo de Jesús Constanzo. Siempre acompañado de 2 guardaespaldas, le pagó a Constanzo miles de dólares durante al menos 2 años, recibiendo limpiezas y protección mística de sus enemigos y por predicciones del futuro. Omar, como fiel ama de llaves, lo escoltaba hasta el departamento y ayudaba a Constanzo durante las limpias. Algunos investigadores creen que el pago de Ventura por estos servicios no se limitaba únicamente a dinero, sino que también le daba información que favorecía a las empresas ilegales de Constanzo. Nadie estaba en mejor posición que Ventura para ayudar a un narcotraficante. Podía asegurarle cuándo se harían confiscaciones de droga o quiénes serían arrestados.
lo que hacía certeras las predicciones de Constanzo a sus clientes dedicados al narcotráfico. Su relación duró hasta la muerte de Ventura en 1988 y coincidió con la entrada de Constanzo en el negocio de la droga. Algunas veces, Constanzo se presentó como Alejandro de Jesús Ventura a algunos clientes ricos en el mundo del narcotráfico. Ese nombre tenía peso con esos clientes. No hay duda de que Constanzo recibió información privilegiada y protección de la policía mexicana. Otro de sus clientes, que se convertiría en uno de sus más valiosos seguidores, era un subordinado de Ventura, un policía federal llamado Salvador Vidal García Alarcón. Tenía 35 años cuando conoció a Constanzo en 1985. Ya había sido carnicero antes de unirse a la Policía Federal en 1983. Primero trabajó en Guadalajara, precisamente el lugar donde fue secuestrado y asesinado el agente de la DEA Camarena. Después se trasladó a Monterrey y posteriormente a Ciudad de México, donde conoció a Constanzo. Tiempo después sería trasladado a la ciudad de Matamoros. Se reunieron a principios de 1985, cuando aún Constanzo hacía lecturas por unos cuantos miles de pesos. Jorge Montes le había hablado a Constanzo sobre un amigo en la Policía Federal Antinarcóticos, el agente Salvador Vidal García, quien creía que era un brujo pero estaba poseído por espíritus invasores. Montes le dijo que era un hombre extraño. Tenía una cicatriz en el centro de su cara, consecuencia de un corte de cuchillo que casi lo mata, pero como resultado parecía que tenía 3 caras. El lado izquierdo se veía diferente del derecho por la cicatriz, y de frente se ve como una persona diferente. Salvador decía que cada cara era un espíritu, un indio Sioux, un asesino cubano traficante de drogas y una bruja africana. A veces perdía su verdadera personalidad, quedaba indefenso y era incapaz de desempeñarse como policía. Jorge le dijo que Adolfo podía ayudarlo. Constanzo sonrió ante la oportunidad que se le presentaba. Era un comandante antinarcóticos que tenía acceso a drogas, a los traficantes de drogas y a la inteligencia policial. Podía ver los signos de dólar. Esta era la buena fortuna que esperaba, lo que sus dioses del Palo Mayombe le habían prometido antes de irse de Miami y dejar a su madre. «Por supuesto que lo puedo ayudar. Prepara una reunión para los 2 solos», le dijo a Montes. Una semana después, Constanzo realizó una lectura de conchas para Salvador en una mesa dispuesta en el comedor. Este medio de adivinación era transmitido por el dios Orunla, que puede ver el tiempo según cuenta la leyenda. Constanzo estaba intensamente concentrado mientras realizaba la lectura. Cada vez que las lanzaba, escribía crípticas notas en su cuaderno en una página que tituló Salvador. Finalmente, alzó la vista y, mirando los profundos ojos del policía, le dijo que veía que tenía 3 espíritus en su interior: un indio Sioux, un asesino cubano y una bruja africana. Salvador estaba cautivado. En su necesidad de una cura estaba ansioso por creer, y realmente creyó que era mágico que Constanzo conociera su secreto, que finalmente alguien comprendiera su angustia y su maldición. Desde ese día Salvador se convirtió en seguidor de Constanzo, aceptándolo como su padrino y obedeciendo sus instrucciones para el bienestar, comenzando poco a poco a realizar tareas más oscuras. Con el tiempo, se convirtió en el seguidor más valioso de Constanzo cuando entró de lleno en el narcotráfico. Salvador era inteligente y corrupto. Sobrevivió durante mucho tiempo en las filas de la policía judicial en la Ciudad de México, pero Constanzo lo enganchó en cuestión de minutos. No mucho después, Constanzo inició a Salvador y lo nombró palero. Marcó sus hombros con los símbolos místicos de 7 rayos, la firma para Santa Bárbara en Palo Mayombe. Siguiendo las instrucciones de su nuevo padrino, Salvador hacía ofrendas diarias a su dios patrón, y casi de inmediato, los incómodos espíritus del indio Sioux, del asesino cubano y la bruja africana se relegaron a lo más profundo de su mente. Se sentía feliz, pero tenía que pagar un precio. 7 rayos es el precursor de la muerte rápida y violenta. Su símbolo es un hacha de doble filo que es su instrumento para matar a los enemigos. Durante su iniciación, Constanzo le dijo a Salvador que se convertiría en miembro del culto cuando 7 rayos lo decidiera, y solo había una persona que podía saberlo: Constanzo. «Siempre me obedecerás», le dijo Constanzo como a todos los demás miembros, y Salvador entregó su alma.
A cambio de la ayuda que lo liberó de los espíritus que lo poseían, Salvador Vidal se convirtió en una de las fuentes de información de Constanzo respecto de los narcotraficantes. La estrecha relación entre la policía y el narcotráfico en México es muy conocida. Muchos narcotraficantes compran identificaciones policiales directamente a la Policía Federal, y estos, a su vez, ayudan en los envíos de drogas. Salvador Vidal no era la excepción. Una de sus primeras tareas fue conseguirles credenciales policiales a Constanzo y sus seguidores. Por su parte, Salvador tenía su propia reputación como brujo en el mundo criminal, así que Constanzo encontró un terreno fértil para sus propósitos. Constanzo les ofrecía a los delincuentes y traficantes protección y guía místicas, aconsejándoles de los tiempos propicios para mover la droga, como lo hacía su viejo padrino en Miami. Tuvo un éxito instantáneo entre los traficantes, incluso superando el del mundo del espectáculo. Constanzo pronto se dio cuenta que había mucho riesgo trabajando con los narcotraficantes. Si una predicción salía mal con Carla o con Óscar Atié, siempre podía culparlos a ellos por no haber realizado el sacrificio como él les había dicho, algo común que hacen los santeros con los clientes insatisfechos. Pero con los narcotraficantes era distinto. Ellos arriesgaban millones de dólares en droga, así que no podrían ser tan fácilmente calmados en caso de error. Por otro lado, los buenos trabajos hechos a los traficantes le dejaban mucha más ganancia. Su ambición era enorme, así que decidió asegurarse de no tener errores. Así como se había ganado la fe de Salvador, estaba decidido a hacer lo mismo con más traficantes para asegurar el éxito de sus predicciones. Así, cuando Constanzo terminaba de consultar a los orishas el nombre de los narcotraficantes y haberles ofrecido el sacrificio correspondiente, secretamente llamaba a Salvador para que sobornara a los agentes correctos y no intervinieran en la ruta del narcotraficante. Cuando Omar le preguntó tímidamente por qué el engaño, Constanzo pareció no entender la pregunta y le dijo que ser creyente no significaba que no pudiera ser práctico. De esta forma, el éxito estaba asegurado. Cuando las cargas con la bendición de Constanzo llegaban sin problema, su reputación de mago creció entre los traficantes, y el precio valía la pena, que eran 10,000 o 40,000 dólares, en contra de arriesgar millones de dólares. Pero pronto, Constanzo se cansó de solo ser un consultor. Le era difícil ver todas esas ganancias con las drogas y solo ganar una pequeña fracción. Quería una parte más grande. Quería ser socio. Fue así como Salvador Vidal le presentó a Constanzo una banda de traficantes de cocaína de la Ciudad de México, la familia Calzada, con quienes él y sus seguidores descubrieron los beneficios del sacrificio humano.